Hola y bienvenido a Fullerton College. Has elegido un buen lugar para continuar tu educación. Ten en cuenta que esta presentación incluye enlaces que no están activados en este video. Para acceder a los enlaces, visita la página de Group Advising entrando directamente en la página web de Counseling. Haz clic en Student Resources y selecciona Group Advising en el menú emergente. En esta presentación habrá algunos enlaces en los que puedes hacer clic en el enlace azul. Aprenderás sobre tus opciones académicas que ofrece el programa de North Orange Promise. Comprenderás tu colocación de matemáticas e inglés o inglés como segundo idioma y en qué nivel inscribirte. Una vez que te reúnas con un consejero académico, desarrollarán un plan de educación conocido como Student Educational Program Plan o SEP. Pronto tendrás tu plan de educación. No necesitarás hacer una cita con un consejero académico hasta más adelante en el semestre. Si cambias tu programa de carrera u objetivo educativo, debes de hacer una cita lo más pronto posible. Hay más disponibilidad de citas a mediados de cada semestre, por ejemplo en septiembre, octubre, febrero y marzo, antes del periodo de inscripción del siguiente semestre. Ya deberías de haber completado el primer paso, que es la orientación del colegio, cual se encuentra en línea. A continuación, te reunirás con un consejero, que te proporcionará la colocación y nivel de clases de matemáticas e inglés o inglés como segundo idioma. Enseguida, desarrollarán un plan de educación. Estudiantes que hayan completado los 3 pasos obtendrán una fecha de inscripción mejor. Los consejeros de Fullerton College utilizan muchos factores para determinar tu nivel adecuado de matemáticas e inglés o inglés como segundo idioma, al cual referimos como medidas múltiples. Los siguientes son algunos ejemplos de medidas múltiples que usamos en esta determinación. Expedientes académicos de la preparatoria y o universidad y puntajes de exámenes como AP o colocación avanzada y bachillerato internacional o IB. Si tus expedientes académicos de la preparatoria no están disponibles, te puedes autoemplazar. Estas no son todas, pero son las medidas principales que usamos para determinar la mejor ubicación de nivel para ti en tus clases de matemáticas e inglés o inglés como segundo idioma. Es posible que todavía estés en tu último año de la preparatoria, por lo que es posible obtener una mejor colocación en matemáticas e inglés o inglés como segundo idioma al mostrar tus calificaciones del segundo semestre de tu último año de la preparatoria. También tenemos la prueba de competencia en química y está disponible para tomar solo con una cita en el Assessment Center o centro de evaluación. Esta prueba es para estudiantes que necesitarán tomar un curso de química, una calificación aprobatoria en la prueba de competencia de química, junto con una calificación de C o mejor en precálculo o álgebra universitaria, permitirá a los estudiantes inscribirse en un curso de química más avanzado. Para obtener más información o para programar una prueba de competencia en química, visita el sitio web de evaluación assessment.fullcoll.edu. Por favor, haz una cita con un consejero para recibir asesoramiento. Ya no se utilizan pruebas para determinar el nivel de un estudiante en las clases de matemáticas e inglés. Este proceso se realiza con un consejero. Sin embargo, las pruebas todavía se usan para ayudarnos a determinar la colocación de inglés como segundo idioma. Los estudiantes de inglés como segundo idioma o ESL pueden acceder a la colocación autoguiada de ESL de Fullerton College y la prueba de AccuPlacer de ESL en línea visitando el sitio web del Assessment Center o centro de evaluación. Haz clic en el enlace de Fullerton College Placement Guide. Todos los estudiantes tienen derecho a participar en cursos a nivel de crédito universitario y cursos a nivel de crédito de grado asociado en inglés como segundo idioma o ESL. Para obtener más información sobre la colocación de matemáticas e inglés
o AB 705, visita ASCC.cc.edu/AB-705-IMPLE-MENTATION. Si un estudiante no está de acuerdo con la colocación de su clase, puede presentar una apelación. Se puede solicitar una apelación por cualquiera de las siguientes razones. Después de reunirse con un consejero, si un estudiante no está de acuerdo con la colocación de su clase en matemáticas o inglés, puede presentar una apelación para revisar la decisión de colocación. Un estudiante también puede desafiar el requisito previo de un curso si cree que posee las habilidades para tener éxito en una clase a pesar de no haber completado el requisito previo, que es una clase requerida antes de tomar la clase deseada. El estudiante debe proveer documentación de respaldo. Por último, un estudiante puede presentar una apelación por discriminación ilegal. Si un estudiante siente que en cualquier parte del proceso de matriculación, es decir, el proceso de ingreso al colegio es discriminatorio, un consejero puede recomendarle que se comunique con la división adecuada para solicitar la apelación de la colocación en clase a través de un formulario de desafío de requisitos previos. Los estudiantes que buscan obtener un título y o transferirse a una universidad necesitarán una de estas tres clases de inglés. English 100F es la clase de escritura universitaria estándar y English 101F es la clase de escritura de la universidad con apoyo adicional y se recomienda para estudiantes que tenían un promedio de 2.59 o menos en la preparatoria. La clase de English 110F es similar a English 101F, pero está dirigida a hablantes no nativos de inglés. Si no estás seguro de qué clase de inglés tomar, debes consultar con un consejero para que te oriente. Para obtener descripciones completas de estas clases, consulta el catálogo en línea de Fullerton College en FULLERTON-COLLEGE.edu/FULLERTON-COLLEGE. Los estudios han demostrado que los estudiantes que leen al nivel del colegio obtienen un promedio de calificaciones más alto que los estudiantes que no lo hacen. Por lo tanto, se recomienda que los estudiantes consideren tomar clases de lectura, especialmente cuando su nivel de lectura no es de nivel colegial. La clase de Reading 142F cumple con el requisito de pensamiento crítico para la admisión a la Universidad Estatal de California y la Universidad de California. Tomar y aprobar esta clase también es una de las formas de cumplir con el requisito de graduación de lectura para un título asociado tradicional. Durante la clase de Reading 127F, los estudiantes aprenderán estrategias necesarias para tener éxito en el colegio. Habrá énfasis en la alfabetización disciplinaria, la alfabetización del aprendizaje y la alfabetización digital. Cada tipo de alfabetización se examina en detalle y se practican y aplican estrategias para leer en cada tipo de alfabetización. Se desarrollará un enfoque integrado para navegar y asimilar las tres alfabetizaciones para completar con éxito las clases del colegio. La clase de Reading 101F prepara a los estudiantes para las demandas de lectura en materias académicas del colegio. Se analizarán las áreas de contenido de lectura, ensayos y artículos de revistas con énfasis en la comprensión, la mejoría de vocabulario general y académico, las técnicas de habilidades de estudio, el pensamiento crítico, la estructura organizativa y la lectura dentro de varias disciplinas.
Esta clase también cumple con el requisito de lectura para un título asociado tradicional. Aquí está la tabla de colocación para los estudiantes que desean seguir carreras que no están relacionadas con STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las carreras comunes que requieren estas clases de matemáticas incluyen trabajo social, psicología, sociología, arte, inglés, historia y desarrollo infantil, por nombrar algunas. Tu especialización de carrera generalmente dicta qué clase de matemáticas debes tomar. Como recordatorio, los estudiantes ya no tomarán una prueba de colocación de matemáticas y serás asignado a una clase de matemáticas según lo siguiente: tu promedio de calificaciones o GPA de la preparatoria, tus habilidades en matemáticas durante la preparatoria, la carrera en cual te gustaría completar y en dónde quisieras obtener tu título y otros factores. A la izquierda verás los cursos de matemáticas que pudiste haber tomado en la preparatoria con el promedio de calificación y a la derecha verás la colocación recomendada. Además, la clase de Business 101F, Administración Financiera Personal, y la clase de Business 151F, Matemáticas de Negocios, también son aceptables para la Universidad Estatal de California o CSU cuando tu especialización de transferencia no requiere una clase específica de matemáticas. Aquí está la tabla de colocación para los estudiantes que desean seguir carreras relacionadas con STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las carreras comunes que requieren estas clases de matemáticas incluyen biología, química, bioquímica, ingeniería e informática. Estas carreras requieren numerosos cursos de matemáticas y ciencias. Por lo tanto, es muy importante concentrarte en tus cursos de matemáticas y ciencias para garantizar la transferencia rápida a una universidad. Se recomienda que los estudiantes que quieren carreras en STEM hayan completado Álgebra 2, conocida como Álgebra Intermedia, y Geometría en la preparatoria. Hay varios servicios para estudiantes que quizás desees aprovechar para tener éxito en tu clase de matemáticas. Mira cuál de estos es una buena opción para ti: FC Miles, MathLab o Laboratorio de Matemáticas, Academic Support Center o Centro de Apoyo Académico, o las clases de North Orange Continuing Education o Educación Continua de North Orange. En Fullerton College tienes 4 opciones académicas. Primero, puedes adquirir un certificado que no requiera ninguna clase de educación general, solo clases importantes relacionadas a tu certificación. Un certificado puede ser todo lo que necesitas para ingresar a la industria laboral en algunas profesiones. Ejemplos de certificados son cosmetología, soldadura y tecnología automotriz. En la segunda opción, hay 2 tipos de títulos asociados. La diferencia es que uno se basa en un acuerdo especial con el Sistema Universitario del Estado de California, o CSU, conocido como un título asociado para transferencia, o ADT, y el otro no tiene este acuerdo. Los ADT brindan beneficios para la transferencia al Sistema Universitario del Estado de California, CSU. En la tercera opción, también puedes optar por no tener certificados o títulos con nosotros y simplemente completar algunas de tus clases para transferirte y obtener una licenciatura en la universidad de tu elección. En conclusión, recuerda, los programas de certificados no requieren clases de educación general o GE, como lo escucharás a menudo, pero las otras 3 opciones sí requieren educación general. Las Universidades Estatales de California, o CSU, y las Universidades de California, o UC, son universidades públicas y es posible que no admitan estudiantes que deseen obtener una segunda licenciatura.
Si estás pensando en transferirte a una universidad estatal o a una universidad de California y ya tienes un título equivalente a una licenciatura, infórmale a tu consejero sobre esto durante tu cita mientras planifica tus clases. Puede haber solo unas pocas carreras que permitan a los estudiantes obtener una segunda licenciatura o algunas universidades estatales o universidades de California que permitan la admisión a todas las carreras. Los consejeros te pueden brindar orientación para que puedas investigar más sobre cómo obtener una segunda licenciatura o posiblemente obtener un título avanzado. Si no compartes la información de tu título con las universidades estatales o universidades de California, eso se considera deshonestidad académica en tu registro y no te permitirán la admisión. Nuestro sistema de colegios comunitarios puede aceptar algunos créditos extranjeros como unidades selectivas. Pregúntale a un consejero para más detalles. Las clases de educación general, o GE, fuera de tu especialización, te preparan con las habilidades que necesitas para sobresalir en cualquier carrera que elijas. Los empleadores buscan a una persona que tenga más conocimientos que en una sola disciplina. Están buscando a personas que puedan hacer cosas como escribir y hablar con claridad, resolver problemas y trabajar bien en equipos diversos. Estas son algunas de las habilidades esenciales desarrolladas a través de tu educación general. Los estudiantes que buscan obtener un título de Fullerton College o obtener un título de una universidad generalmente seguirán uno de los siguientes 3 patrones de educación general. Estos patrones están disponibles para que los veas en la página de Group Advising, entrando directamente en la página web de Counseling. Haz clic en Student Resources y selecciona Group Advising en el menú emergente. Lo que se ve aquí es una imagen de nuestro patrón GE nativo de Fullerton College. Es un documento de 2 páginas. Ten en cuenta que este es el patrón de educación general que seguirás si deseas obtener un título en Fullerton College. Los estudiantes que siguen este patrón no suelen buscar transferirse a una universidad. Observa los requisitos de graduación en la parte inferior de la página. Estos requisitos de graduación son específicos a Fullerton College y son diferentes a los requisitos de graduación de Cypress College y tampoco son los mismos requisitos de graduación que los títulos de asociado para transferencia. Si te especializas en estudios de asistente legal, deberías seguir una versión alternativa de este patrón de educación general según lo exige la Asociación de Abogados de los Estados Unidos. Este es el patrón de educación general de la Universidad Estatal de California. Consta de unas 40 unidades de educación general y 6 áreas, A, B, C, D, E y F. Si completas el patrón de educación general, entonces habrás completado tu educación general de división inferior y no tendrás que completar estas clases después de transferirte a la universidad. Para especializaciones que son intensas en matemáticas y ciencias, es más importante que progreses en las clases requeridas de tu especialización y las áreas A1, A2, A3 y B4. Ten en cuenta los requisitos de graduación de las universidades estatales en el reverso de la hoja. Ten en cuenta que las universidades estatales tienen 2 requisitos de graduación: una clase de historia de Estados Unidos y una clase de gobierno estadounidense. Estas 2 clases pueden contar en el patrón de educación general en el área C2 y o D. Si estás buscando un título de asociado para transferencia o ADT, se requiere este patrón de educación general o el patrón en el que hablaremos a continuación, el IGETC. Este patrón de educación general se llama Currículo de Transferencia de Educación General Intersegmental. La mayoría de nosotros lo llamamos IGETC para abreviar. Es similar al patrón de las universidades estatales en términos de áreas, pero no tiene un área comparable al área E o al área F en el patrón previo. El IGETC es un poco más riguroso académicamente
que el patrón de las universidades estatales y tiene menos opciones entre las clases que puedes elegir. El IGETC es aceptado tanto por la Universidad de California como por los sistemas de la Universidad Estatal de California. Si no sabes qué sistema deseas transferir, este es el patrón de educación general que debes de usar. Algunas universidades privadas y universidades fuera del estado aceptan el IGETC, y algunas también aceptarán el patrón de las universidades estatales. Lo mejor es confirmar con un consejero si la universidad de transferencia de tu interés acepta alguno de estos patrones de educación general. Mientras que el sistema de la Universidad Estatal de California tiene sus requisitos de graduación de una clase de historia de Estados Unidos y una clase de gobierno estadounidense, la Universidad de California tiene un requisito de idioma distinto al inglés o comúnmente conocido como el requisito de idioma extranjero. La mayoría de ustedes habrán cumplido con este requisito al haber completado 2 años del mismo idioma extranjero en la preparatoria con calificaciones de C- o mejor. Hay otras 9 formas de cumplir con este requisito que se indican en el área 6A del IGETC. Puede hacer clic en este título de hipervínculo en la versión PDF de esta presentación para ver el patrón completo de IGETC. Fullerton College ofrece varios tipos de apoyo a sus estudiantes y queremos que estés al tanto de los recursos, servicios, programas y comunidades en línea disponibles para ti. Puedes acceder al apoyo estudiantil en línea en www.full.edu/RETURN. Algunos recursos de apoyo que encontrarás incluyen préstamos de computadoras portátiles, consejos de registro, talleres en Canvas, preguntas frecuentes en línea y Office 365, que es un servicio basado en web que proporciona programas de Microsoft Office. También puedes encontrar aquí la información de regreso al colegio. A medida que regresemos al colegio, ten en cuenta las medidas de seguridad, las pruebas de coronavirus y los procedimientos de registro en el colegio. Como estudiante de colegio, tienes la flexibilidad de tomar decisiones sobre las clases que tomas. Esto también viene con la responsabilidad de inscribirte para las clases según lo recomendado en tu plan de educación, o SEP. El horario de clases suele estar disponible unas semanas antes del primer día de inscripción. Para saber qué clases se ofrecen cada semestre, puedes acceder al horario de clases en línea de forma gratuita. Una vez que comience el registro y las clases comiencen a llenarse, es mejor usar el horario de clases actualizado que se puede buscar o la lista de clases abierta donde dice Open Classes. Al buscar clases, verás clases que se ofrecen en diferentes formatos. Puedes obtener información más detallada de los diferentes formatos de clase en el horario de clases en PDF. Si ves TBA en la lista para una clase en línea, esto no significa que las horas de la clase se anunciarán. TBA en este caso significa que las horas de clase están por ser arregladas por el estudiante. Este es un ejemplo del horario de clases físicas en PDF. En la versión en PDF del horario de clases, verás las clases anotadas en este formato. Está el título, COUN, abreviatura de consejería, el número de clase 151F. En la esquina superior a la derecha está la cantidad de unidades de la clase y si las unidades se transfieren al sistema de la Universidad Estatal, CSU, y o al sistema de las Universidades de California, UC. Debajo del título del curso hay una breve descripción de la clase. Si deseas leer la descripción completa de la clase, consulta el catálogo de Fullerton College. Ten en cuenta que todas las clases de Fullerton College tienen una F al final y todas las clases de Cypress College tienen una C al final. Las clases de honores tendrán una H antes de la F o C
y los laboratorios de ciencias tendrán una L antes de la F o C. Es importante notar que al inscribirte en clases de ciencias de laboratorio, la clase de lectura de ciencias debe coincidir con la clase de laboratorio. El estudiante se registra para la clase de laboratorio al mismo tiempo que se registra para la clase de lectura, o la clase de laboratorio se puede tomar después de completar la clase de lectura de ciencias con una calificación de C o mejor. Además, los estudiantes de Fullerton College pueden tomar clases de Cypress College y los estudiantes de Cypress College pueden tomar clases de Fullerton College. No es necesario que presente una solicitud para el otro colegio comunitario y tu fecha de inscripción es la misma para ambos colegios. Al elegir tu clase, busca una hora y fecha que funcione con tu horario. Ten en cuenta que algunas secciones, como la sección 21237, que se muestra aquí, está dedicada a los estudiantes de EOPS y CARE. Si una clase muestra días y horas, entonces el curso se reúne en esos días a la hora programada, ya sea en persona o en línea, como se indica en la descripción de la clase. Si no están indicados los días y las horas, la clase se organiza como le gusta al estudiante. Para leer la descripción completa de la clase, consulta el catálogo en línea de Fullerton College en catalog.ncccd.edu/Fullerton-COLLEGE. Mientras las clases se llenan, es posible que desees buscar clases utilizando el horario de clases de búsqueda en línea actualizado al minuto. Esto es útil porque bajo CAP te muestra la capacidad o límite de la clase. Bajo ACT, el número actual inscrito. Bajo REM, los asientos restantes. Y bajo WAIT, el número de estudiantes en la lista de espera. Me gustaría señalar la nota que dice: más detalles sobre cada clase están disponibles haciendo clic en el enlace CRN, que es el número de registro de clase. Cuando hagas clic en el hipervínculo azul CRN de la clase, verás más información adicional. Al hacer clic en el hipervínculo azul de CRN, es común que las clases en línea e híbridas tengan información sobre cómo se reúne y se lleva a cabo la clase. Al hacer clic en el hipervínculo CRN, también se mostrará que algunas secciones de la clase son para programas específicos, como el programa Puente, y solo los estudiantes que participan en ese programa son elegibles para inscribirse en esa sección. El hipervínculo CRN también mostrará fechas importantes para la clase, como el último día para agregar la clase y el último día para dejar la clase oficialmente con un reembolso. Ten en cuenta que English 103F es un ejemplo de una clase que tiene requisitos previos. Un requisito previo es una clase que se requiere antes de tomar la clase más avanzada. Uno de los principales desafíos para adaptarse al colegio, en comparación a la preparatoria, es la cantidad de tiempo de estudio que se necesita. Permíteme compartir una regla general para determinar cuánto debes de estudiar. Aquí hay un ejemplo para un estudiante de tiempo completo. 12 unidades equivalen a 12 horas de clase por semana. Debes duplicar las unidades para determinar cuántas horas por semana debes dedicar a estudiar. Entonces, en este caso, son 24 horas de estudio. Cuando se suman el tiempo de estudio y el tiempo de clase, resultan 36 horas por semana. Eso es casi 40 horas por semana. Ser un estudiante de tiempo completo es un trabajo de tiempo completo. Si trabajas un tiempo completo, considera tomar de 6 a 8 unidades por semestre para garantizar la finalización de clases y mantener tu promedio o GPA en el rango superior. Hablando de completar las clases, hablemos de cómo mantener una buena reputación en el colegio.
Es mejor tomar solo la cantidad de clases que puedes completar cada semestre. Un estudiante que se ha matriculado en un total de por lo menos 12 unidades semestrales en el colegio será puesto en Progress Probation. Cuando el estudiante recibe calificaciones de W, Withdrawal, E, Incomplete, NC, No Credit o NP, No Pass, en un total de 50% o más de todas las unidades en las cuales el estudiante se ha matriculado en el colegio. Si deseas explicación sobre estas calificaciones, por favor consulta con tu consejero. Un estudiante que haya intentado al menos 12 unidades semestrales en el colegio será puesto en Academic Probation si el estudiante obtuvo un promedio total de 2.0 o menos en sus calificaciones. Ten en cuenta que para recibir ayuda financiera federal, un estudiante debe tener un promedio de calificaciones o GPA de 2.0 o más y debe haber completado por lo menos el 67% del total de unidades intentadas. El programa Promise también requiere un promedio de calificaciones o GPA de 2.0 y completar 67% de tus unidades. Además, asistir al colegio menos de tiempo completo o menos de 12 unidades reducirá el porcentaje de ayuda financiera que recibes por año, pero extenderá la cantidad de años en los que calificarás para recibir ayuda federal. Algunos programas pueden requerir ser matriculado tiempo completo. Si tienes preguntas más específicas, visita el sitio web de nuestra oficina de ayuda financiera. El Departamento de Consejería no te envía directamente tu plan de educación o SEP porque tiene tu información privada. Puedes acceder a tu plan de educación en tu portal de estudiante. Aquí se muestra una descripción visual de cómo acceder a tu plan de educación en la plataforma de DegreeWorks dentro de My Gateway. Sigue los pasos del 1 al 5 para ver tu plan de educación. Así se verá tu plan de educación electrónico o SEP cuando inicies la sesión en DegreeWorks. Si actualmente estás inscrito en la clase, verás las palabras On Track a la izquierda de la clase, que significa que estás en camino. Si aún tienes que inscribirte en la clase, verás la palabra Warning o advertencia. Esto solo significa que aún no estás inscrito en la clase, por lo que no debes alarmarte. El programa North Orange Promise ofrece matrícula y cobertura de gastos de salud gratis para estudiantes elegibles de tiempo completo y proporciona servicios de registro mejorados. Para ser elegible, debes de ser estudiante de colegio por primera vez y residente de California o AB540. Mantener la inscripción de tiempo completo de 12 unidades o más cada semestre de otoño y primavera. Se recomiendan 15 unidades para completar o transferir en 2 años. Completar una solicitud de ayuda financiera, FAFSA o California Dream Act, y completar los próximos pasos de la Oficina de Ayuda Financiera de Fullerton College. No es demasiado tarde para solicitar ayuda financiera. Reunirse con un consejero para revisar tu plan de educación o SEP para repasar las metas académicas, profesionales y de transferencia, y crear un plan de educación completo dentro del primer año. Mantener un promedio o GPA de 2.0 o más y completar al menos el 67% de las unidades intentadas en Fullerton College. El promedio de la preparatoria no afecta la elegibilidad. Ten en cuenta que el Promise Program es diferente a la beca California Promise Grant. Si no asistes tiempo completo, aún puedes calificar para el California Promise Grant, dependiendo de los ingresos del hogar. Si tienes preguntas, comunícate con la Oficina de Ayuda Financiera. Si completaste la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes o FAFSA, se te considera automáticamente para la beca. La educación profesional, anteriormente Career Technical Education, se refiere a las clases y programas que brindan capacitación práctica
mientras se desarrollan las habilidades integrales necesarias para tener éxito en los trabajos de hoy y en el futuro. Si tomaste alguna clase de educación profesional en la preparatoria y o a través de ROP, Regional Occupational Program, o Programa Ocupacional Regional, puedes ser elegible para recibir créditos para nuestro colegio para nuestros programas de educación profesional. Ejemplos de estos programas son contabilidad, tecnología automotriz, biotecnología, negocios, desarrollo infantil, construcción, informática, justicia penal, fotografía y dibujo. Infórmale a tu consejero si has tomado alguna clase de educación profesional. El Centro de Consejería ofrece una variedad de servicios disponibles durante todo el año. Estos incluyen citas de asesoramiento, sesiones de información general, asesoramiento por correo electrónico y un servicio de chat en línea. Las citas de consejería son para la planificación profesional y o educativa y el mejor momento para programar una cita es en septiembre, octubre, febrero y marzo antes de inscribirte para el próximo semestre. Los estudiantes pueden programar citas en línea utilizando nuestro portal de autoservicio en nuestro sitio web. Las sesiones de información general o GI son para preguntas rápidas y autorizaciones de requisitos previos. Suelen de ser de 5 a 10 minutos y puede ser en línea o por teléfono. No se necesita cita para este servicio. E-Advising es un servicio de correo electrónico basado en la web para que los estudiantes hagan preguntas generales que no requieren revisión de documentos. No se necesita cita para este servicio. Puedes comunicarte con nosotros a través del chat en línea para obtener ayuda con preguntas generales o programar una cita de consejería. Visita la página de Counseling, haz clic en la pestaña Ask Us en el borde derecho del sitio web para iniciar un chat. No se necesita cita para este servicio. Puedes comunicarte con nosotros por teléfono al 714-992-7084. Para conocer nuestro horario de trabajo, visita el sitio web del Centro de Consejería. Aquí hay algunos consejos y próximos pasos. Completa tu solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, FAFSA, o para la solicitud de California Dream Act, para los estudiantes que califiquen para AB 540. También puedes calificar para la beca College Promise de California a través de tu FAFSA, que cubre exclusivamente el costo de $46 por unidad. Los estudiantes son responsables de todos los demás costos. Puedes ubicar tu cita de registro en My Gateway. La oficina de Admissions and Records también la envía por correo electrónico. Ten en cuenta los procedimientos de la lista de espera, Waitlist Procedures, al inscribirte para las clases. Usa el directorio para ubicar a los instructores para solicitar asistir al primer día de clase. La asistencia puede ser en línea. Si hay espacio disponible, el instructor puede darte un código durante el primer día de clase. La clase puede ser en línea. Si hay espacio disponible, el instructor puede darte un código para añadir la clase. Paga tus tarifas lo antes posible. Las tarifas de los estudiantes que participan en FAFSA y el Promise Program están cubiertas por dichos programas. Ten en cuenta que las tarifas pueden mostrarse después de que te registres, pero serán cubiertas por tu programa específico. Además, asegúrate de asistir a tus sesiones de la primer clase a tiempo para evitar que te retiren de la clase. Ten en cuenta que las clases impartidas de forma remota son en línea, pero se llevan a cabo en los horarios y fechas indicados para la clase. Si se trata de una clase en línea tradicional o una clase híbrida, entonces verás que se indicará en las notas bajo TBA, lo que significa que el estudiante debe organizar las horas en que se reúne la clase. Recuerda, es la responsabilidad del estudiante dejar la clase oficialmente a la que no asistes.
Y finalmente, aprovecha los servicios y programas haciendo clic en el enlace azul para ver los servicios y programas en línea. Estos son los pasos para guiarte a través del proceso de registro de clases. Lo mejor es inscribirte en las clases lo más cerca posible a la fecha de inscripción programada para tener las mejores posibilidades de ingresar a las clases que deseas. Si tienes problemas para inscribirte en las clases, no dudes en comunicarte con el centro de consejería para obtener ayuda. Sigue los pasos del 1 al 9 para inscribirte en tus clases. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites y gracias por elegir a Fullerton College.